Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial de programación en Visual Basic. En este tutorial veremos cómo crear un formulario que nos sirva para probar la clase que creamos en el video anterior, llamado Datos de usuario. Para ello crearemos un nuevo proyecto llamado Prueba de clase de usuario. Este será un proyecto del tipo Window Forms. Colocamos el nombre del nuevo proyecto y le decimos crear. Se nos abre el nuevo formulario y ahora lo que haremos será modificar algunas de las propiedades del formulario, como por ejemplo la propiedad name, text, font, icon, minimum size y start position. Estas propiedades sirven para establecer ciertas características de nuestro formulario. Entonces buscaremos esas propiedades en el cuadro de propiedades. El primer que tenemos que buscar es name. Entonces buscamos la propiedad name y colocamos el nombre del formulario. Ahora la siguiente propiedad será la propiedad text. Esta será la que contendrá el texto que aparecerá en la barra de título del formulario. Posteriormente vamos a cambiar la propiedad font, que es la que establece qué fuente va a tener todos los controles que van a estar dentro del formulario. Utilizaremos Calibri, tamaño 11. Bien, el siguiente será la propiedad icon o icono, y para ello hacemos clic en este cuadro y nos abrirá un cuadro de diálogo para buscar dónde se encuentra el icono. En este caso yo lo tengo en imágenes, elijo el icono y le doy a aceptar y ya aparece el icono en la barra de título. Y ahora la siguiente propiedad es minimum size, que lo que establece es cuál es el tamaño mínimo que puede tener nuestro control en el caso de que alguien quiera achicarlo. Esta propiedad tiene la posibilidad de establecer el ancho y el alto del formulario. Nosotros podemos ingresarlo por separado o directamente los dos valores separados por punto y coma. En este caso nosotros diremos que el tamaño menor será 800 por 600. Ese es el tamaño menor que puede llegar a tener nuestro formulario. Y por último, la posición Start Position, y le vamos a decir que cuando se inicie centrado en la pantalla de Windows. Bien, ahora agregaremos los elementos necesarios para nuestro formulario. Lo primero que agregaremos será un control label o etiqueta que utilizaremos para colocar el título del formulario. Vamos a modificar las propiedades de este control y empezaremos por establecer el color de fondo y le diremos que sea negro. Luego utilizaremos la propiedad forColor, que lo que establece es el color del texto que estará dentro del control. Elegimos blanco. Posteriormente vamos a elegir la fuente y le diremos que el tamaño sea 18 y negrita. Seguido, lo que haremos es introducir el texto. Y acá le vamos a decir que esto es alta de usuarios. La otra propiedad que vamos a cambiar es la propiedad name y diremos que el nombre es LBL título. Y lo que cambiaremos será la propiedad auto size y le diremos que no va a tomar el tamaño automáticamente, sino que lo vamos a establecer nosotros. Y la propiedad anchor le diremos que esté anclado a la derecha, a la izquierda y arriba de los bordes del formulario. Ahora establecemos el ancho del formulario, del control, perdón, con respecto al formulario,
y el alto. Una vez que lo hemos hecho, lo posicionamos para que quede centrado. Y por último, lo que vamos a cambiar es la propiedad TextAlign, que lo que establece es cómo se va a alinear el texto dentro de el control. Y le decimos que sea Middle Center. Con esto ya tenemos nuestro label del título. Ahora lo que agregaremos serán 4 controles label, uno para nombre, otro para apellido, otro para fecha de nacimiento y uno para número de documentos. Y finalmente agregaremos un label que nos mostrará los resultados de la prueba del formulario. Entonces arrastramos los labels, los ponemos en el formulario y ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con las propiedades de estos labels. Seleccionamos el primer label y lo que vamos a hacer es cambiar sus propiedades text y name. Entonces nos vamos a la propiedad text y ahí le vamos a decir qué es lo que queremos que muestre el control. Entonces le decimos nombre. Y la propiedad label, name le decimos que sea lbl nombre. Hacemos lo mismo con el siguiente. Y finalmente, el último de los labels, que es donde vamos a mostrar el resultado, y ahí vamos a poner resultado de la prueba y la propiedad label. Bien, a este último label vamos a establecerle la propiedad doc para que el control quede enlazado con respecto al borde inferior del formulario. Entonces, abrimos el cuadro desplegable y seleccionamos la parte inferior. Esto va a hacer que nuestro label quede anclado en la parte inferior del formulario. Ahora lo que le vamos a cambiar la propiedad AutoSize a False, entonces va a adoptar el ancho del formulario. Finalmente vamos a modificar el alto del label para que pueda mostrarnos todos los datos en su interior y vamos a establecer también la propiedad TextAlign a Middle Center o Top Center, ¿sí? Bien, perfecto. También podemos cambiar la propiedad de la fuente, decirle que sea en negrita y un tamaño un poco más grande. Perfecto. Ahora agregaremos los controles necesarios para que el usuario de la aplicación ingrese los datos. Estos controles van a ser dos textbox, uno para que pueda ingresar el nombre y el otro para que ingrese el apellido, un data time picker que sirve para que el usuario pueda elegir la fecha de nacimiento, en este caso, y finalmente un masked textbox que sirve para que pueda ingresar el número de documento. Cada uno de estos controles tiene propiedades particulares que vamos a irla viendo. Primero agregaremos los textbox, los arrastramos al formulario y los soltamos. Dijimos que íbamos a agregar dos, agregamos los dos textbox. Luego dijimos que un data time picker para la fecha, lo agregamos también al formulario y luego un mask textbox para el número de documento. Lo que vamos a hacer es ahora alinear nuestros controles para que queden bien distribuidos y centrados en nuestro formulario. Para ello vamos a seleccionar todos los labels y vamos a ver que se nos habilita esta barra de tareas o de iconos. Si no la llegásemos a ver, hacemos botón derecho sobre la barra y le decimos, o el menú, y le decimos que nos muestre la barra de diseño, ¿sí? Bien,
Con esto lo que podemos hacer es producir la alineación sobre la izquierda, centrados, o sobre la derecha de los controles. Y también lo que podemos establecer es la igualdad o que iguale los espacios verticales. Ahí quedan distribuidos todos con el mismo espacio uno entre otro. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo con estos controles. Entonces seleccionamos estos controles y le decimos que distribuya su espacio vertical. Con respecto al largo de los controles podemos modificarlos cada uno de ellos. Ahora vamos a cambiar sus propiedades name de cada textbox. Entonces seleccionamos el primer textbox, buscamos la propiedad name y le decimos que se va a llamar txt nombre. Luego el segundo textbox se va a llamar txt apellido. Seleccionamos el DataTime Picker y le vamos a decir que su nombre es DTP fecha nacimiento y vamos a aprovechar para cambiar otras propiedades, como es la propiedad format. Entonces buscamos la propiedad format y tenemos la opción de seleccionar distintos formatos de la fecha o de el contenido del control. Por ejemplo, long nos muestra la fecha en formato largo, como lo estamos viendo en este caso, ¿sí? Si nosotros le decimos short, nos va a mostrar la fecha en este formato. Un carácter o dos para el día, dependiendo de si tiene 1 o 2 caracteres, un carácter o 2 para el mes y 4 caracteres para el año. Otra posibilidad que tenemos es de que nos muestre en formato hora y nos estará mostrando la hora en este control. Y si no, podemos establecer custom, que nos permite establecer un formato personalizado. Vamos a elegir custom y vamos a ir a custom format y vamos a establecer el formato que nosotros queremos. Si nosotros utilizamos un formato para que el día se muestre con 1 o 2 caracteres, dependiendo de la cantidad de caracteres que tenga ese día, utilizamos solo la letra D, seguido de el signo que queremos que se utilice para separar día, mes y año. Por ejemplo, podemos utilizar un guión. Luego, si queremos que aparezca el mes con un solo dígito o dos, dependiendo de cuántos tenga, utilizamos una M mayúscula, porque la M minúscula es utilizado para minutos, seguido de un guión y luego la letra Y de año, year en inglés, que si ponemos 1, nos mostrará solamente el año con los últimos 2 dígitos, que es lo mismo que si colocásemos 2 Y, ¿sí? Si colocamos 4 Y, nos va a mostrar el año completo. Ahora, si nosotros queremos que el mes sí o sí nos los muestre con 2 dígitos, utilizamos 2 letra M y nos mostrará con 2 dígitos. Es decir, si el mes en este caso tiene un solo dígito, porque es 5, él le agrega un 0 a la izquierda para completar los 2 dígitos. Y lo mismo sucedería con el día. En este caso no vemos la diferencia porque el día ya tenía 2 dígitos, el que aparece por defecto. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar los signos separadores. Vamos a poner las típicas barras y con eso establecemos ya el formato de nuestro control DataTime Picker. Seguimos con el control Max Textbox, que es donde vamos a ingresar el número de documento. Entonces, lo primero que vamos a cambiar es la propiedad name y le ponemos NRO documento. La otra propiedad que tenemos para cambiar en este formulario es la máscara. La máscara es lo que nos va a decir o le va a dar una ayuda al usuario
de cómo ingresar el valor dentro del control. Entonces, por ejemplo, hay máscaras que ya vienen predefinidas, como son estas que están acá. Por ejemplo, la de fecha, hora, fecha y hora, o un numérico, un número de teléfono. Acá estamos viendo cuál es la máscara y acá veríamos cómo sería la vista previa dentro del control, ¿sí? Número de teléfono móvil, por ejemplo, pero nosotros vamos a utilizar una personalizada porque es para nuestro número de documentos. Entonces vamos a elegir. Si yo coloco un 9, significa que ahí puede ir un dígito numérico o un espacio y que es optativo. Ahora, si yo elijo 0, quiere decir que es un dígito numérico y que es obligatorio. Nosotros sabemos que los números de documentos en nuestro país pueden empezar con un dígito o dos dígitos. Por ejemplo, 6 millones o, por ejemplo, 40 millones. Entonces, el primero lo ponemos con un 9 porque es optativo, dependiendo de la edad de la persona será el número del documento, y luego un 0 porque es obligatorio. Deberíamos poner el separador de 1000. Acá se utiliza la coma para indicar que queremos que aparezca el separador de miles que tenga configurado nuestro sistema operativo en la configuración regional. Y punto para que aparezca el separador de decimales. Entonces, como nosotros queremos que aparezca el separador de miles, ponemos coma. Y luego colocamos 3 ceros, nuevamente un separador de miles y 3 ceros más para que se conforme nuestro número de documento. Y nos queda la máscara establecida de esta manera. Si nosotros colocásemos punto, lo que vamos a ver es que aparecen en la máscara lo que nosotros tengamos configurado como separador de decimales. Y en este caso, en español, los separadores de decimales son las comas y los separadores de miles son los puntos. En cambio, en inglés es al revés. Por eso es que utilizamos coma para separador de miles y punto para separador de decimales. Luego, nuestro sistema operativo se encargará de mostrarlo correctamente. Bien, con esto ya tenemos configurado nuestro formulario. Ahora lo que vamos a agregar son 3 controles button que sirven para que podamos nosotros darle la indicación al formulario de que tome determinadas acciones. Bien, vamos a agregar los controles button. Entonces, seleccionamos el control button, lo arrastramos y lo soltamos en nuestro formulario. Vamos a colocar 3 controles button, por lo tanto arrastramos y soltamos 3 controles button. Y ahora vamos a establecer sus propiedades. El primero, la propiedad text, será de ejecutar. Este será el que se encargue de ejecutar la prueba del formulario. Luego cambiamos su propiedad name por btn ejecutar. Y finalmente su tamaño vamos a cambiárselo para que se vea más grande y le vamos a decir que en este caso sea de 115 por 34. Entonces me va a mostrar un botón un poco más grande. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente botón. Lo que vamos a hacer ahora es distribuir el espacio entre los botones y ya tenemos listo nuestro formulario. Si nosotros quisiéramos ver cómo queda nuestro formulario, le damos al botón iniciar y se va a abrir la aplicación que nosotros estamos creando. En este caso es un único formulario. Y este sería el formato que tiene. Acá arriba está el título del formulario, formulario de alta de usuario, el icono que le pusimos, y salió centrado con respecto a la pantalla principal de Windows y tenemos nuestros controles. Aquí tenemos el control para ingresar la fecha, podemos seleccionar el año, el mes y el día
y nos trae ya automáticamente la fecha al control. Y acá podemos escribir el número de documento. Por ejemplo, 40.072.092, ¿sí? Entonces, nosotros no ingresamos el signo de separador de decimales, o de miles, perdón, sino que directamente escribimos números, únicamente números, y automáticamente van a ir apareciendo los puntos en los lugares correctos. Bien, vamos ahora, si nosotros le damos al botón salir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que programarlo. Entonces, vamos a cerrar el formulario y vamos a empezar con la programación. Para ello vamos a presionar la tecla F7 y se va a abrir el editor de código. En la parte superior vamos a ver que existen tres cuadros de textos desplegables. En el cuadro de texto del centro van a aparecer todos los controles que tenemos en nuestro formulario con el nombre que nosotros les fuimos colocando. Y en el cuadro de la derecha aparecerán todos los eventos que se puede producir con cada uno de esos controles. Entonces, vamos a elegir el primero vamos a programar, que es el botón salir, y vamos a elegir el evento clic. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hagamos un clic sobre el botón se va a ejecutar el código que escribamos ahora. El código se debe escribir siempre entre el private sub y el end sub. Y ahí vamos a escribir el siguiente código. Mi se refiere al formulario en el cual estamos nosotros y close, evidentemente, cerrar el formulario. Esto haría que el formulario se cierre y el programa se deje de ejecutar. El siguiente que vamos a programar va a ser el botón limpiar. Entonces seleccionamos el botón limpiar en el cuadro desplegable del centro y seleccionamos clic en el de la derecha. Nuevamente nos ingresa el código donde tenemos que escribir y empezamos a escribir. Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si hubiese algo escrito en los text box de nombre y el de apellido, elimine el contenido y los deje limpios. Entonces para ello escribimos el nombre del control que queremos hacer referencia, txt nombre. Luego un punto y la propiedad que queremos modificar. La propiedad que contiene el texto que el usuario escriba es la propiedad text. Entonces le decimos que la propiedad text le asigne una cadena vacía. Por lo tanto, si había algo allá adentro, lo elimina. Luego hacemos lo mismo con el text box apellido y eliminamos lo que tenga. Ahora vamos a establecer, en el caso que hayan cambiado la fecha del DataTime Picker, le vamos a establecer la fecha actual. Entonces decimos DataTime Picker, fecha de nacimiento, punto. El que contiene la fecha es la propiedad value. Y le decimos que sea igual a la fecha actual, now. Luego vamos a decirle que vamos a establecer, vamos a limpiar el max text box del número de documento. Entonces decimos max text box, número de documento, propiedad text. Le vamos a decir que le asigne una cadena vacía. Y finalmente vamos a limpiar el label que contiene el resultado de la prueba. Entonces escribimos lbl resultado, la propiedad text, que es la que contiene el texto que muestra, y le decimos que coloque resultado de la prueba. ¿Sí? Bien, con esto lo que estamos haciendo es lograr que se elimine todo lo que había en los distintos controles. Vamos a probarlo. Por ejemplo, si escribimos algo acá en nombre, en apellido, cambiamos la fecha. Y ponemos un número de documento. Cuando le decimos limpiar, va a establecer la fecha actual, va a eliminar todo lo que contengan estos controles. Ahí funcionó.
Y si apretamos el botón salir, salimos de la aplicación. Ejecutar todavía no lo hemos programado. Salir y se cerró la aplicación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer referencia a nuestra clase, que es justamente la que queremos probar. Entonces, para ello vamos a hacer clic derecho sobre referencia, agregar referencia y vamos a darle en examinar. Allí lo que vamos a hacer es ir hasta la ubicación donde se encuentra nuestra clase que queremos utilizar. En este caso ya me apareció porque yo he estado haciendo pruebas, pero por ejemplo, si queremos buscarla, vamos a el lugar donde estaba guardada originalmente. En nuestro caso es Acer, en el caso mío, ¿sí? User. El 2019 guarda dentro de usuarios una carpeta que se llama Source. Hay adentro repositorios o repos, buscamos el proyecto. En nuestro caso, si recuerdan, el proyecto que habíamos hecho en el video anterior se llamaba usuario. Dentro de usuario, la carpeta bin, dentro de bin, debug, y ahí nos va a aparecer nuestra librería. La seleccionamos y le decimos agregar. Y va a aparecer ya con un tilde, ¿sí? Como que está seleccionada. Y le decimos aceptar. Entonces, en nuestras referencias, si nosotros miramos, debería aparecer usuario. Ahora, nos vamos a posicionar antes de public class sobre esa etiqueta y lo que vamos a hacer es un import. Para ello escribimos imports y importamos el espacio de nombre usuario. Esto nos va a servir para que no tengamos que escribir cuando nosotros queramos hacer referencia a nuestra clase el espacio de nombre usuario punto y el nombre de nuestra clase. Directamente escribimos el nombre de nuestra clase. Ahora vamos a programar lo que va a ser el botón ejecutar. Entonces seleccionamos el botón ejecutar, el evento clic y vamos a empezar con la programación. Lo primero que haremos es instanciar un objeto del tipo datos de usuario, que es la clase que nosotros creamos y está dentro del espacio usuarios. Entonces diremos dim, vamos a establecer el nombre del objeto como datos y le vamos a decir que es del tipo o de un nuevo tipo datos de usuario. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir todo el código que sirve para que nosotros podamos asignar los datos de lo que el usuario escribió, el usuario del programa escribió, a el objeto datos. Bien, yo ya pegué el código para no estar escribiéndolo todo y ahora lo que voy a hacer es explicárselo. Para que podamos verlo mejor, voy a ocultar el cuadro de herramientas y ahora explico el código. Entonces, utilizamos la palabra reservada with. With lo que hace es abrir un bloque que sirve para referirse siempre a un mismo objeto. Es decir, en este caso, yo me voy a estar refiriendo siempre al objeto datos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer referencia a una propiedad o a un método de un objeto, tenemos que escribir el nombre del objeto seguido de un punto y el nombre de la propiedad o método. Para no estar escribiendo siempre el nombre del objeto, utilizamos el método, la palabra reservada with y nos abre este bloque. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es colocar el punto y el nombre de la propiedad o método que queremos utilizar. Entonces, nosotros teníamos en nuestra clase datos de usuario, teníamos una propiedad que era nombre, que era de solo lectura, una propiedad que era apellido de solo lectura, una propiedad era de lectura-escritura, fecha de nacimiento, una propiedad número de documento, ¿sí? Que era de lectura-escritura. Entonces a esas propiedades vamos a asignarle valores. Para asignar el valor decimos punto nombre, el signo igual o signo de asignación, y ¿qué es lo que le vamos a asignar? El contenido de la propiedad text del textbox nombre. Por lo tanto, lo que esté guardado en la propiedad text de este control,
será asignado a la propiedad nombre del objeto datos. Lo mismo pasará con apellido. Lo que esté guardado dentro de la propiedad text del objeto txt apellido o el control txt apellido será asignado a la propiedad apellido del objeto datos. Esta línea que está aquí lo que hace es que cuando nosotros leamos el contenido del Max Text Box, elimine los puntos para que nosotros podamos guardar el número directamente sin separador de miles en nuestra base de datos, que vamos a verlo en el próximo video, cómo trabajar con bases de datos. Bien, entonces deshabilitamos, le decimos que excluya los literales, los textos literales que nosotros hemos colocado y que nos devuelva solamente el contenido de lo que el usuario escribió. Entonces, ahora le decimos que del Max Text Box de la propiedad text, lo que tenga allá adentro se lo asigne a la propiedad número de documento. Y luego volvemos a habilitar la inclusión de literales, ¿sí? Por si queremos en algún otro momento utilizarlo con los literales, es decir, los puntos colocados. Bien, luego de esto lo que vamos a hacer es mostrar en nuestro label resultado, que era este que está acá abajo, le vamos a decir que nos muestre algunos datos. Ahí va a escribir la siguiente frase: los datos ingresados son, y esto lo que hace es concatenar, ¿sí?, o unir a este texto un control de avance de línea y retorno de carro. Vendría siendo como un enter, ¿sí? Y a eso le va a concatenar lo que sigue acá, que en este caso es la frase nombre, dos puntos, y seguido a eso va a concatenar el contenido de la propiedad, en este caso método, que nosotros teníamos un método que nos devolvía el nombre completo del objeto. Entonces, invocamos al método nombre completo del objeto datos y eso va a ser lo que nos devuelva, lo vamos a mostrar en este lugar. Concatenamos otro enter y mostramos la siguiente frase: número de documentos, y le decimos que nos muestre el contenido de la propiedad número de documento del objeto dato. Le concatenamos otro enter y concatenamos la fecha, el texto fecha de nacimiento. Y acá vamos a darle formato a la fecha que nosotros queremos mostrar. Podríamos mostrarla tal cual la ingresamos, es decir, por ejemplo, día, mes y año, todo en números. Yo acá opté por mostrarlo de la siguiente forma. String Format dice que a lo que yo voy a mostrar le voy a dar un formato. Y digo que voy a mostrar de el parámetro 0, que es el que está después de la coma, ¿sí?, que continúa el texto, hay una coma y viene un parámetro. ¿El parámetro cuál es? Es la propiedad fecha de nacimiento del objeto dato. Por lo tanto, acá va a venir el dato que nosotros habíamos ingresado anteriormente, que era la fecha de nacimiento. ¿Cómo lo va a mostrar? Bien, dice, de este parámetro, del parámetro 0, muestre el día, pero con nombre. Es decir, acá aparecerá el día de la semana. Al colocar 4D aparece el día de la semana. Luego va a mostrar un espacio y seguido de eso, de el parámetro 0, lo que va a hacer es mostrar el día, pero en número con 2 dígitos. Seguido a ello, la palabra de, y después del parámetro 0, lo que va a mostrar es el mes, pero con el nombre. En vez de mostrarme un número para el mes, lo que va a hacer es mostrarme el nombre del mes, la palabra de y el año con 4 dígitos. Y finalmente a eso le va a concatenar un enter concatenado con el texto edad, y invocamos al método edad de nuestro objeto datos, que nos va a devolver el año, que es un cálculo que se realiza entre la fecha actual y la fecha de nacimiento, seguida de la palabra años. Esto es todo lo que teníamos que programar. Entonces, importamos nuestra clase, luego
agregamos la importación acá en el código antes del public class, instanciamos un objeto del tipo dato usuario, que es la clase que nosotros programamos, le asignamos los valores a los parámetros y luego recuperamos el contenido de esos parámetros para mostrarlo. Vamos a hacer la prueba. Si ustedes recuerdan, nosotros si ingresábamos el nombre en minúscula, después nos lo mostraba automáticamente en mayúscula. Colocamos el nombre, el apellido, colocamos la fecha. La fecha podemos seleccionarla del almanaque o directamente podemos escribirla para hacerlo más rápido. Podemos decirle que nació el 14 barra del mes de febrero del año 1995. Y ahora colocamos el número de documento, por ejemplo, 4085992. Si ahora presionamos el botón ejecutar, nos muestra los resultados. Los datos ingresados son nombre, Pérez Dante Javier, lo convirtió todo en mayúscula, número de documento 4085992, el número de documento sin los puntos, sin los literales, fecha de nacimiento y nos dice que martes 14 de febrero de 1995, es decir, el 14 de febrero de 1995, si miramos, cayó un día martes. Entonces, aquí nos mostró la fecha de esta forma. Y finalmente la edad que la calculó, 25 años. Con el botón limpiar, volvemos a limpiar todo, podemos ingresar un nuevo dato. Andrés Ismael Pérez. Le podemos decir que la fecha de nacimiento fue del 03 de 1937 y que su número de documento es 6.930.114. En este caso, noten que me queda mal colocado el número. ¿Por qué? Porque yo debo ingresar con un espacio adelante, porque al ser 6 millones debo correrlo un lugar. Le digo ejecutar y me muestra los datos ingresados son el nombre Pérez Andrés Ismael, me muestra apellido nombre convertido todo en mayúscula, el número de documento sin los literales, la fecha de nacimiento miércoles 3 de marzo de 1937 y la edad 83 años. Botón limpiar, botón salir, bien. Espero que les haya gustado. En los próximos videos tutoriales veremos cómo hacer para enviar estos datos a una base de datos. Nos seguimos viendo, no se pierdan los próximos videos.